el momento 8 novelas publicadas. Empezamos con el género novela. Estas novelas son Lancha Varada, ¿no?, que significa el inicio de su trayectoria novelística. Lancha Varada del 2004. Y del 2004 con Lancha Varada hasta el año pasado, 2022, Cosecha de Tiburones, son 8 novelas publicadas por Fernando Puerto, una de ellas galardonada con el prestigioso Premio Nacional o Premio Internacional, es Copé, el premio de novela Copé. La primera de estas 8 novelas, tal conforme estamos diciendo, Lancha Varada, del 2004, como queda indicado desde el título, Lancha Varada, inmediatamente nos remite a un referente específico, que es el referente chimbotano. Lancha Varada es una novela sobre Chimbote, ¿sí?, sobre el puerto de Chimbote y sobre la ciudad de Chimbote. Cómo va surgiendo Chimbote, cómo se convierte en un fenómeno social hasta llegar a la imagen de un escenario cosmopolita. Chimbote convertido en un hervidero social y cultural. Y como diría Jaime Guzmán Aranda, uno de los primeros editores de Fernando Puerto, se bosqueja en Lancha Varada un puerto mágico y surrealista. La segunda, Llora Corazón, se publica en el año 2006 y exhibe una mayor exigencia en el trabajo narrativo, exigencia en la que se evidencia el diálogo muy bien elaborado, con un lenguaje propio de los personajes marginales. Desde el inicio de la obra, Llora Corazón, el lector está prevenido que enfrentará un mundo en el que prevalece la noche y la madrugada. Días de Fuego del 2009 se titula la tercera novela. Tiene un título sugerente: Días de Fuego. La sangrienta lucha entre peruanos, pero esta vez la lucha se traslada, la violencia se traslada del campo a la ciudad. Lima queda desguarnecida, convertida en una pequeña aldea sin posibilidad de defensa. La cuarta novela, Ese camino existe, impulsa definitivamente la trayectoria literaria de nuestro mundo. Conforme fue mencionada hace un momentito, gana el premio Copé de novela del año 2011. Ese camino existe. Es una novela sobre la violencia, mirada desde dentro, como si el narrador fuera participante, y en el que se han diseñado personajes que constituyen muestras representativas del gran desenvolvimiento narrativo de Fernando Pérez. En la literatura peruana hay personajes inolvidables. El niño Ernesto Arguedas, en Vargas Llosa tenemos varios personajes, ¿no?, especialmente los protagonistas de La ciudad y los perros, ¿no?, el jaguar, el poeta, el esclavo. Y en la narrativa, en la en la novelística de Fernando, ahí tenemos también personajes que permanecen en la memoria. En esta novela, Ese camino existe, por ejemplo, El Cubo, Shogun, entre otros. Del mismo año, 2012, es la quinta novela y se titula Los Chuchamboy. ¿Qué quiere decir los Chuchamboy? ¿De qué trata? Hay una exposición al respecto.
La sexta, El diluvio de Rosaura Albina, del 2014, otra vez rinde tributo al mundo nocturno chimbotano, con las vidas marginales que confluyen en un lupanar. La fundación del primer prostíbulo y todas las aventuras que transcurren alrededor con sus problemas sociales de estos personajes en el diluvio de Rosaura Albina es una novela muy ambiciosa. La séptima, Balada para los Arcángeles, del año 2019, trata sobre la aventura del hombre, el afán de conquista, las luchas por ganar territorio. Se ubica en el siglo XIX, en la época de las luchas por alcanzar la libertad, la emancipación, no solamente de Perú, sino de los pueblos sudamericanos. Y el año pasado aparece Cosecha de Tiburones, la octava novela hasta ahora de Fernando Cueto. Cosecha de Tiburones es una revelación de cómo se mueven los hilos del poder detrás del poder. Estos hilos del poder están signados por la corrupción. Es una historia que transcurre en Ancash con nombre imaginario, ¿sí? Nombres imaginarios pero fácilmente identificables, y se va observando también cómo los que quieren alcanzar algún poder, sea como alcaldes, sea como gobernadores, sea como congresistas, es porque algo les falla en el cerebro y en su personalidad. También Fernando es autor de cuento, un libro de cuentos, El Hereje, del 2018, un libro sobre el cual también tenemos una exposición. Y Fernando Cueto asimismo es ensayista, Viaje a través de la piel, una forma distinta de escribir ensayo en el Perú, en el que no solamente Cueto se detiene en el comentario de los libros dedicados a Osvaldo Reynoso, sino también una gestación de su vida y de sus lecturas en el ensayo. Ese es un libro autónomo, Viaje a través de la piel. También tiene otros ensayos sobre diferentes autores que se pueden leer en las revistas especializadas. Finalmente, hay que anunciar que Fernando acaba de ganar el importante concurso de cuento nacional José Watanabe. ¿Sí? José Watanabe. La rebelión es el título, ¿cierto? De este libro de cuentos que ha sido premiado, está por publicar. Y es finalista en un concurso de ensayo que organiza también Petro, con un abordamiento de la vida y la obra de José María Arguedas. Fernando es un gran escritor, ya ven que no solamente es novelista, sino que ha incursionado en otros géneros. La importancia se ve también en la edición de alguna obra en otros países, ¿no? Tiene una edición de Ese Camino de Existe en una editorial española. Hay un solo librito que está ahí al fondo en editorial española, aparte de las editoriales que no están publicadas Ese Camino Existe. Fernando, muchas gracias por haber salido a venir a conversar acá con los estudiantes y los colegas de la Universidad Nacional Santiago de Mayor. Muy amable. Muchas gracias. La verdad estoy abrumado por tanto afecto, tanto cariño, por las referencias tan inteligentes de las señoritas que se han ocupado de mis libros, por la invitación de la universidad, por la bienvenida del decano, por las gestiones que ha hecho Segundo Castro, que me ha permitido reencontrarme con amigos entrañables, como el mismo Segundo, como Macedonio, como Juan Castro, que está al fondo, y sobre todo que me permite encontrarme con jóvenes estudiantes
y que a mí me motivan para seguir escribiendo, para seguir en esta aventura de construir historias. La verdad que cuando yo escribo siempre me proyecto a un lector hipotético, y ese lector siempre es un joven, no sé por qué, y me imagino que mientras me lee, este chico piensa en algún momento que también tiene sus historias y se pregunta, ¿qué hago yo con esas historias de las cuales estoy lleno? Porque somos seres llenos de historias, ¿no? Así como somos seres biológicos y sociales, somos seres construidos por historias. Entonces, cuando leemos, ¿no?, nos preguntamos si somos capaces de también poder escribir una historia que nos pueda atrapar y que nos pueda emocionar. Me pasó a mí, cuando yo era joven y leía a los escritores que admiraba. Entonces, esa pregunta es válida, y yo creo que cada joven, ¿no?, en algún momento, desde las lecturas, se dice si es capaz también él, más adelante, de llevar a la página en blanco las historias de las cuales está hecho, las historias que lo habitan. Porque cada uno de los que estamos acá tenemos historias de vida, historias que nos han contado nuestros padres, historias que nos han pasado, y todas ellas se van engarzando y van generando una historia mayor, de la cual nosotros mismos estamos hechos y también estamos atrapados. Yo tenía también esas historias, estaba hecho de historias que me contaba mi padre, que me contaba mi abuela, y las historias que yo desde joven comencé a generar mientras discurría por la vida, en un puerto que era, cuando yo era niño, se me antojaba apasionante. Todos los días me mostraba algo nuevo. Yo vivía en Chimbote, en una casa que estaba en ese tiempo en el extremo sur de Chimbote. Ya de mi casa, unos metros más, y se acababa la ciudad. Frente a mi casa estaba el mar. Entonces, yo salía todos los días a jugar en el mar. El mar era mi patio delantero. Detrás de mi casa había una campiña, que era mi patio trasero. Yo me iba todas las tardes a esa campiña a robar frutas, incluso a robar, una vez me robé un burro, lo llevé hasta mi casa. A la noche llegó el dueño a gritar y mi papá recién se enteró que yo había guardado el burro en su dormitorio. Entonces, a la derecha estaba una escuelita donde yo estudiaba y de las que me escapaba para ir a jugar a la playa y también a jugar en la campiña. Y a la izquierda se acababa la ciudad en una construcción que era la única que tenía luz en las noches, ¿no? Y de ahí la gente decía que esa luz en medio de la oscuridad brillaba como luz de chongo, era el prostíbulo. Entonces yo tenía mis posibilidades en ese tiempo, para mí eran muy escasas, ¿no? Podía ser un pescador, podía ser un profesor de escuela, o podía ser un proxeneta, pues un caficho ahí en el prostíbulo. Esas eran mis posibilidades más cercanas cuando era chiquito. Pero para mí eso era apasionante, apasionante. En mis paseos, cuando nos aburríamos ya de la playa y la campiña, nos incursionábamos en el prostíbulo, que era una construcción grande de material noble, la única de material noble que había en esa zona. Incursionábamos a eso de las 3, 4 de la tarde y nos cruzábamos con las mujeres que ya estaban llegando a trabajar, y nos cruzábamos con ellas y llegábamos a los cuartos, y para nosotros era una cuestión muy normal. Incluso un profesor, como no teníamos medios para irnos de excursión a ningún sitio, organizó una excursión al prostíbulo. Y fue una cosa para mí que me llegó a descubrir
otro aspecto de la realidad. Porque un chico, que era mi compañero de carpeta, ¿no? Ingresamos a los cuartos, vimos a las señoras que estaban paradas en el umbral de las puertas, y este chico que entró conmigo se quedó paralizado, abrió la boca y salió corriendo. ¿Cómo se llamaba? Esta es de mi novela. Y resulta que la señora que estaba en el umbral de la puerta era su mamá. Ahí cambió para mí el aspecto de estas excursiones, de estas andanzas, y ya me llevó a reflexionar en otras cosas, en la hondura que tienen estos juegos, estos caminatas aparentemente intrascendentes, ¿no? Entonces, yo me considero un escritor que escribe de lo que sabe, de lo que ha vivido o de lo que le han contado, y a partir de eso recrea otras historias. Entonces, mi primera novela es de esas andanzas infantiles y de esos descubrimientos de la vida, de los misterios, del amor, del sexo, de todo ello, ¿no? Y también de lo que era Chimbote en ese tiempo, que era un puerto de migrantes. Cuando yo era niño, ¿no? En esa etapa, Arguedas llegaba al puerto a escribir El zorro de arriba y El zorro de abajo. Lógicamente que no me conocía, ni tenía referencias mías, pues, ¿no? Pero él descubrió un puerto que yo vivía, ¿no? Él descubrió un puerto de inmigrantes, un crisol de razas fundiéndose, una nueva cultura gestándose. Él la vio como un foráneo que llega y ve un laboratorio en plena efervescencia. Yo no lo vi así, porque yo era parte de ese laboratorio, yo estaba dentro de esa probeta de ensayo. Yo veía de otra manera, yo vivía el laboratorio, no lo observaba, yo lo vivía. Con los años pude leer este libro, El zorro de arriba y El zorro de abajo, cuando estaba en el colegio, y mi primera impresión que me dio es: este no es el Chimbote que yo conocí. La gente no habla así como hablan los personajes de este libro. No eran las voces de los chimbotanos. Entonces me dediqué a hurgar más sobre Arguedas y sus posibilidades, y me di cuenta que Arguedas era un excelente escritor de la parte norte del Perú, de la parte sur del Perú, de la sierra sur del Perú. Arguedas había inventado un idioma para sus historias ambientadas en el sur del Perú, para Guarmachay, para los ríos profundos, para Yaguarfiesta, para diamantes y pedernales. Pero cuando llegaba a la costa, ese idioma que él se había inventado ya le era insuficiente. Le fue insuficiente para el sexto, y también le fue insuficiente para El zorro de arriba y El zorro de abajo. No logró captar la voz de chimbotanas. Y me di cuenta que Arguedas tenía un conocimiento profundo del Perú, pero de una parte del Perú, pero más de allá no conocía. Lo máximo que llegó a conocer del norte del Perú fue Chimbote, acá en Ancash. El resto no lo conoció. Y no conocía en absoluto la selva del Perú. Entonces, ahí yo comprendí sus limitaciones en el lenguaje de la costa del norte del Perú. Vargas Llosa dice que en uno de sus libros, que su aventura con la escritura empezó cuando él aprendió a leer y escribir en Piura, cuando fue con su mamá siguiendo al abuelo materno. Ahí él aprendió a leer y escribir y comenzó a leer libros, y nació pues la semilla del escritor.
Pero yo creo que en mi caso es un poco diferente. Mi aventura con la escritura nació cuando yo nací también, nació conmigo. Porque mi aventura con la escritura tiene que ver con las voces. Y yo nací, y lógicamente también di mi primer grito, pero inmediatamente fui acallado por las voces. Y las voces que había en el Chimbote en ese tiempo, y específicamente en el cuarto de mi abuela donde yo nací, eran voces provenientes de muchos lugares. Había las voces de una mujer quechohablante como era mi abuela. Seguramente me dijo Paya Chini y Chicle Tarocyo. Pero también había voces de las compadronas, ¿no? ¿Qué hace gritando este marrulengo, por ejemplo, o patariento, o churrupaco? Que eran voces que traían la gente del norte, voces que tenían connotaciones mochicas y tallanes, que eran voces que Arguedas no pudo cantar, no pudo desentrañar su significado. Por ejemplo, nos decían churrupacos a los hijos de los serranos nacidos en la costa, mezcla de churre, que es una expresión norteña, con paco, que es la cría de los auquénicos. ¿No? Así nos decían los norteños a los que se suponían que éramos hijos de serranos. Pero bien, voces como estas, había miles, y de estas voces yo estoy hecho. Me alimentaron desde que yo nací, con la leche materna. Entonces, yo me propuse más adelante escribir mis historias recogiendo estas voces. Pero no solamente las voces de mi lugar, porque si no hubiera repetido lo mismo que hizo Arguedas, escribir con las voces que me acunaron, como las que él hizo con las voces del sur del país. Entonces, yo en el Perú he realizado y realizo cuando vengo un peregrinar por los distintos lugares del país recogiendo las voces. Y creo que ahora yo puedo decir que escribo en peruano. Y escribir en peruano significa escribir en distintas voces y pensar de distintas maneras. Porque no tenemos una sola voz en el Perú, no tenemos una sola habla. Somos un país riquísimo en habla. Entonces, si yo me hubiera quedado con las voces chimbotanas, sería solamente un escritor de mi ciudad y de mi puerto. Pero yo he tenido una vida muy trajinada desde muy joven, porque me gustaba viajar y me gustaban las aventuras, me gustaba mucho mataperrear. Le contaba a Segundo que escribí hace un tiempo atrás una novela que está en la selva, que yo no nací en la selva, pero como quería escribir algo sobre la selva, tuve que recorrer la selva, al menos la selva del norte, la parte nororiental del Perú. Entonces pasearme por los ríos, el Guayaga, el Ucayali, el Marañón, el Amazonas, y recorrer las comunidades que se asientan en la vera de esos ríos. Entonces, solo así, armándome de esas voces, yo me sentí en la capacidad para escribir una novela sobre esa parte del país. Entonces, no podía hacerlo con las voces chimbotanas que yo tenía encima, o con las voces norteñas, o con las voces limeñas. No podía. Igual me pasó para escribir esa novela, ese camino existe. Yo había vivido en Chimbote y pasé a vivir a Lima. Después me destacaron a Ayacucho y conocí de estas historias que están en este libro, pero no podía escribirlas porque no tenía dentro de mí interiorizadas las voces ayacuchanas. Y hay voces ayacuchanas de la parte oriental de Ayacucho y de la parte occidental de Ayacucho, ¿no? Del río Pampas para acá y del río Pampas para atrás. Entonces hay que recorrer esos pueblos para alimentar esas voces y poder construir historias que sean verosímiles al ambiente en que están insertas. A mí me pasó algo curioso con este libro. Sucede que Petro Perú, la organización del COPET, tenía su staff de correctores y me pusieron en contacto con estos chicos y yo dije pues que corrijan lo que consideren que está mal hecho, ¿no? Porque un escritor no es infalible. Y cuando me dieron el
la primera prueba, yo me quedé espantado, porque los personajes ayacuchanos resultaron hablando como de Miraflores. Entonces yo ahí me di cuenta del valor de las voces, en el sentido de dar la verosimilitud a la historia, al lenguaje. La verosimilitud no solamente tiene que ver con el pacto lector, escritor, y según ese pacto ver lo que el lector le va a suministrar, sino que también tiene que ver con las voces del lugar. Entonces, yo he leído muchas historias, muchas novelas sobre el conflicto de la década del 80 y 90, ambientadas en Ayacucho, pero son muy pocos los personajes que hablan como ayacuchanos. Poquísimos. Entonces, y para mí ahí no se cumple el pacto de verosimilitud. Eso es lo que yo hago desde que empecé a escribir. Estábamos conversando temprano con Segundo y su hermano Juan en la juguería Margarita, acá creo que por el mercado, y hablábamos de las voces que encontraron los conquistadores cuando llegaron al territorio del Perú. No solamente estaba el quechua, habían cientos de idiomas, porque se calcula que el imperio conquistó un mínimo de 150 naciones. Imagínense cuántas voces habían, cuántos dialectos derivados del quechua. Cuando uno llega a México y baja al aeropuerto, dice bienvenido al país de las 100 lenguas. Nosotros también podríamos decir así, porque teníamos 100 lenguas y en la selva teníamos muchísimas lenguas. Entonces los cronistas se quedaban asombrados de la diversidad de voces que había en el Perú. Esas voces no desaparecen. Muere el idioma, pero las voces son energías que siguen caminando en el espacio, en el éter. Yo recuerdo mucho, cuando era chico, a pobladores de esta parte del norte del país que tenían voces mochicas, tayanes. Pude escuchar hablar en mochica. Entonces, esas voces castellanas, adaptadas con las voces mochicas y tayanes, daban nuevos productos. Y yo, en esta novela, El diluvio de Rosauro Albina, trato de rescatar algo de eso, de algunas voces que yo todavía recuerdo. Pero esto para hacer ver de que yo soy no solamente un constructor de historias, sino también un perseguidor de voces, porque considero que eso a mí me da un sostén para poder escribir en peruano. He tomado esta tarea desde hace un tiempo, porque creo que esa es en realidad la riqueza que nos arma de una estructura que nos hace fuertes. Entonces, y nos diferencia. ¿Qué podría diferenciar una novela peruana de una novela colombiana, del Caribe colombiano? Por ejemplo, una novela de García Márquez. Que García Márquez escribe en colombiano, es un colombiano caribeño. Entonces nosotros, o yo apuesto por eso, en escribir en un peruano que sea un lenguaje distintivo, pero no solamente un lenguaje de una pequeña parte del Perú, del norte o del sur del Perú, sino que sea un lenguaje que esté conformado por las voces de todas las regiones del Perú, de tal manera que yo pueda escribir con mucha libertad y con mucha fuerza una historia que esté ambientada en el altiplano, o una historia en el Amazonas, o una historia en Lima también, así, pero de todas maneras que sea una historia que sea diferente en su forma de narrar de una historia escrita pues en Buenos Aires, o en Bogotá, o en Santiago de Chile. Esa es una apuesta, es la apuesta que yo vengo haciendo desde hace un tiempo atrás. Pero los jóvenes que quieren escribir son libres de buscar su propio camino, su
propia apuesta. Yo no tengo la tentación de dar decálogos para escribir así o así, no tengo esa pretensión, no me gusta, porque no quisiera poner camisas de fuerzas a los jóvenes que quieren empezar a escribir. Lo que sí les podría decir es que experimenten y se pongan a prueba. Si hay un joven acá que quiere escribir, debe pensar que él tiene que venir con una voz fresca y nueva y tiene que, sobre todo, romper esquemas. Si te gusta fulano y tal, practícalo, síguelo y rompe ese esquema. Si te gusta Fernando Cueto, lee sus libros y trata de superarlo, de romper esa barrera y escribir mejor que él, porque esa es la única manera de que un escritor pueda alcanzar cierto posicionamiento. Eso yo lo tengo claro. Yo cuando empecé a escribir tenía mis escritores referentes. Entonces las prácticas que yo hacía era escribir una historia como podría escribir Vargas Llosa, o Arguedas, o García Márquez, o Borges, y después rompía todo eso y comenzaba a escribir como yo quería escribir, con las voces que yo tenía. Escribir es muy fácil. Lo que es difícil es cómo vamos a contar esa historia. Todos tenemos una historia, todos tenemos una historia. Yo tengo, no sé si es un problema o una virtud, yo nunca he estado sentado, ¿no?, frente a la aridez de la página en blanco. Lo que yo escucho a otros colegas que son sus momentos más atribulados es cuando están frente al papel y la máquina de escribir y no saben qué escribir, ¿no? Entonces eso a mí nunca me ha pasado. Yo me siento a escribir cuando la historia me lleva a la máquina. Entonces, yo soy una persona que se alimenta de sus propias historias y de las historias que roba a los demás, ¿no? Soy una persona peligrosa en ese sentido porque soy un ladrón, que me apropio de las otras historias. Pero tengo la delicadeza de no contarlas como ellos me han contado, sino de darles otro giro, para que no me reconozcan y me denuncien. Entonces, eso es lo que hago. Ahora estoy escribiendo una historia, por ejemplo, que empieza en el Perú y acaba en Alemania, justamente en la ciudad donde estoy viviendo, en Colonia, por algo será. Pero yo había empezado esa historia de otra manera. Entonces, hace un mes me reuní con un amigo en Lima, que era un amigo que solía levantar pesas y era muy fornido, pero cuando lo he encontrado después como de 10 años lo encontré muy flaco, y me asombró mucho. Yo dije, ¿qué ha pasado? Me comenzó a contar parte de su vida. Este chico que estudió Derecho conmigo, pero no se recibió, se enamoró de una chica, y su mamá, seguramente por cortar el noviazgo, le dijo, ¿sabes qué, Jorge? Quiero que administres un negocio que yo tengo en la selva, en Tarapoto. Y él, como quería congraciarse con su futura suegra, aceptó. Se fue a Tarapoto, pero el negocio no estaba en Tarapoto, sino estaba en un lugar que se llama Nuevo Paraíso, que tenía que ir 6 horas en bote de Tarapoto. Cuando llegó, se enteró que el negocio de la futura suegra era 3 burdeles. Él tenía que administrar 3 burdeles. Uno se llamaba Las Malvinas, el otro La Británica y el otro La Gaucha. Entonces la señora tenía sentido de la historia porque sabía pues el problema de la guerra de las Malvinas y quiénes estaban involucrados. Pero el otro problema era que Nuevo Paraíso era una zona liberada y donde Sendero Luminoso había reemplazado a la policía. Entonces me contó una historia que para mí me ha quedado dando vueltas en la mente y estoy animado ya a ponerla en un capítulo de la novela que estoy escribiendo. Un miembro de Sendero Luminoso se había enamorado de una chica que trabajaba en el prostíbulo y quería llevarla a la fuerza como una guerrillera. Pero esta chica no quería porque se sentía muy bien en el trabajo que realizaba. Entonces, un
un día, en un ataque de celos, este chico, este subversivo, quemó a la chica. La roció, como quemaron a una chica hace poco. La reacción con gasolina la prendió. Pero el amigo mío que administraba los prostíbulos logró salvarla. La envolvió con una sábana, le echó y la salvó. Entonces el mando del sendero le hizo un escarmiento a este joven subversivo enamorado y loco de pasión. Lo colgaron, lo amarraron en un poste y le hicieron el garrote con una horca atrás, pero no lo mataron, lo dejaron medio muerto a ver si el sol y la inclemencia del clima lo mataron. Pero este chico pasó el día, pasó la noche y no murió, sobrevivió. Entonces siguió en la web de Sendero, y lo próximo que hizo como una venganza fue sacarse el arma de Sendero, juntarse con unos asaltantes de Tarapoto y asaltar el Banco de la Nación de Tarapoto. Entonces, el mismo Sendero persiguió a estas personas y los atrapó. Y a este chico, al miembro del Sendero, le dio una ejecución ejemplar. Lo sometió al apicamiento, que es un juicio popular donde tenía que participar toda la población. Ya no lo mataban los miembros del Sendero Luminoso, sino toda la población. Y era que cada uno de los habitantes tenía que agarrar un cuchillo y picarle la nuca con el cuchillo. Así lo mataron a esta persona. Y la persona que más picó y más ensañó fue esta chica a la que él había quemado. Entonces, a mí esto me dejó, pues, como dicen en España, flipando por varios días, ¿no? Alucinando por varios días. Y a tal punto que al día siguiente volví a llamar a este amigo para que me vuelva a contar la historia, y lo tuve así por una semana en Lima, ¿no? Pero yo estoy animado ahora a irme a Nuevo Paraíso. El problema es que ya me queda poco tiempo y no sé cómo hacer. Tengo que buscar, creo que tengo que ir al lugar, ¿no? Para ambientar y escuchar las voces y recoger otros informes de la historia, porque así yo hago las historias, ¿no? Entonces, yo, como digo, escribo sobre lo que sé, pero esta historia a mí me parece, pues, que puede tener una impresión en el lector y lo puede atrapar, pero es cuestión de darle un cauce narrativo para empezar desde el primer punto a dar un golpe de impresión en el lector, ¿no? Entonces yo a veces sueño y pienso en la primera línea, ¿no? Nadie es inocente en paraíso, por decir así, ¿no? Y ahí comienzo a desilvanar esta historia poco a poco. Pero es un paraíso que en realidad se parece más al infierno, ¿no? Entonces tiene que acabar así con esa paradoja. Entonces, de esas historias están hechos mis novelas, mis cuentos. El asunto es que esta historia yo no la fuerzo más, sino que sola en mi mente se va a organizar y va a llegar un momento en que me dice, ya, Fernando, ándate a la laptop y escribe. Ese yo creo que es una suerte de una paranoia, porque es vivir una psiquis paralela a la que yo tengo. Entonces, y también es una suerte de vedetismo, porque un escritor tiene que ingresar en la piel del personaje. Si voy a hablar de esta chica quemada, tengo que ingresar en la piel de ella. Y de este chico subversivo tengo que ingresar en la piel de él, ¿no? Porque si no, de otra manera no podría yo describir sus aprensiones mentales, lo que ellos van sufriendo y lo que van pensando en el transcurso de que suceden los hechos, ¿no? Así yo escribo novelas. Por eso, sentarse a escribir es fácil. Lo que es difícil es darle un cauce narrativo a la historia. Entonces, básicamente son tres puntos. La historia, ¿qué cuento? ¿Cómo cuento? Y el tercer punto, que también es importante para mí, es quién cuenta. Y aquí viene el torrente de voces de las que un escritor tiene que estar armado. Entonces, quién cuenta es para mí quizá el meollo de toda la escritura, porque definir al narrador es definir a quién va a representar al escritor dentro de la obra. Y eso, con el tiempo,
un escritor que se ejercita tiene varios representantes, puede armar varios representantes dentro de la novela. O en todo caso, como bien ha dicho la señorita que ha hablado de los cuentos, armar polifonías. Entonces, como lo que hizo Arguedas en Chimbote cuando, para salir del embarazo de no poder entender las voces, ¿no? Les dio las voces los grababa y le daba las voces, transcribía las voces, ¿no? Y lo que le salió fue pues voces muy encriptadas, ¿no? Que cualquier chimbotano de mi generación puede advertir que no son las voces del tiempo, no son las voces como las que hablamos. Pero bien, son apuestas. Yo creo que me he seguido en esto, pero si alguien quiere conversar conmigo o tener algunos consejos, no de cómo se debe escribir, porque creo que cada uno debe buscar su manera de escribir, sino de cómo yo empecé a escribir, podríamos conversar. Por lo de UNASAM, Programa de Estudios Comunicación.